que Jesús prospera, libera, sana si vivís enfermo, si vivís con deudas, si está todo mal en tu casa. Nadie te va a seguir. Nadie va a querer caminar contigo. Entonces no juzguéis al otro, júzgate vos. Y después juzga al otro. Vaya conmigo a, sin salir de ahí, vamos a volver. Ponga un dedito ahí. Vamos a ir a 1 Corintios. ¿Por qué enseño con muchos pasajes bíblicos, hermano? Porque la fe viene por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Tiene que ser por medio de la palabra de Dios. Es por la palabra de Dios. Es la palabra de Dios que te va a convencer a vos, no yo. Esa es la palabra. El Espíritu obra a través de la palabra y te convence. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 2, verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Está con minúscula, espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y después comienza a hablar de los carnales acá y la gente carnal. Sí, el apóstol. Sí, había muchas divisiones en ese lugar, cosas pasaban. Sí, ahora el espiritual todo lo juzga. ¿Sí? Él no es juzgado de nadie si se juzga él primero. Pero si no te juzgás vos primero, ¿sí? No juzgues, porque sos un hipócrita. ¿Entienden? ¿Quiénes son los que escuchan la voz de Jesús? Los que guardan la palabra. Y los que guardan la palabra, el Padre, el Hijo, viene, vive contigo y se manifiesta. No, escuche, se manifiesta. Entonces, ¿cómo yo escucho a Jesús y sé que realmente estoy escuchando a Jesús en el área de la salud si no estoy enfermo? ¿Y cómo yo escucho a Jesús, ¿sí?, en el área de la economía, ¿sí?, cuando estoy próspero? Está en la tapa del libro. Entonces, júzguese a usted mismo qué está pasando. Yo conozco unos hermanitos, ¿sí?, que estaban muy mal económicamente. Pero muy mal, hermano. No tenían luz, porque debían la luz y le habían cortado la luz. No tenían agua por lo mismo, ¿sí? ¿Sí? Estaban inmersos en un caudal de deudas, ¿sí? Comían hasta el día 15 de cada mes y después se complicaba, ¿sí? Estaban en un lugar apartado que era horrible llegar hasta ese lugar, ¿sí? Y empezaron a crecer en la fe. Paso a paso fueron creciendo en fe. Pasó el tiempo y un día me llaman aparte y me dicen: pastor, lo que dijo el otro día en la prédica, lo tomé. Yo no lo entendía, pero lo tomé. Jesús me habló. ¿Saben qué pasó? Ellos escucharon la palabra, obraron conforme a la palabra y empezaron a prosperar. Y empezaron a prosperar.
Hoy en día salieron de deudas, viven en un lugar precioso, ¿sí? Espacioso, ¿sí? El dinero les da para todito el mes y sobra, ¿sí? Y son sembradores, tienen para dar. Tienen luz, tienen agua, teléfono, lo que tenemos que tener, ¿no, verdad? Sí, pero ¿qué sucedió con ellos? ¿Escucharon la voz de Jesús? Es que es el Espíritu Santo que te va a convencer. Y si a vos te convence de pecado, ¿sí? Y entiendes la justicia de Jesús y que el diablo está derrotado, entonces decís, algo está pasando en mí. Entonces el problema soy yo, que estoy escuchando al enemigo que me habla, ¿sí? Y me dice, no, no des. No des. No, esto ya no es bíblico, esto no des. No des. No ayudes. Pero cuando vos entendés, ¿sí? Cambia todo. Habían unos hermanitos que estaban muy pobres en Macedonia, ¿sí? Pero muy pobres, escasamente pobres. Pero no porque fueran pobres de verdad, en realidad. Ellos eran personas que tenían dinero, ¿sí? Pero ¿qué pasó? La iglesia fue perseguida y le quitaron las posesiones a los romanos. Ellos vivían en la escasez extrema, ¿no, verdad? Entonces Pablo escribe una carta a los corintios y pone como ejemplo a los macedónicos. Hermanos de Corintio, ustedes abundan en todos los dones. Primera de Corintios capítulo 1. En gracia, en solicitud, en palabra, en ciencia, en dones. Es una iglesia próspera. También abunden en esta gracia. Miren los hermanitos macedónicos. Están pobres, pero cuando hicimos la ofrenda para los otros hermanos, ellos nos pidieron con gran ruego y solicitud que poder participar en la ofrenda para los santos. Y no solo eso, sino se brindaron ellos mismos. ¿Sí? ¿En qué te podemos ayudar? Hagan eso. Hagan eso. Y los hermanos de Corintio eran más duros que talón de indio. ¿Sí? Y no les daba, no daban mucho. ¿Sí? Y pasaban 1000 cosas en sus vidas. ¿Verdad que la carta a los Corintios, si usted quiere agarrarla, la primera carta a los Corintios es una carta didáctica donde usted va a ver que esa iglesia carecía de una cantidad de cosas. ¿Sí? Pero claro, ¿por qué? Porque no seguían a Jesús. ¿Sí? En muchas cosas no seguían a Jesús. No escuchaban la voz de Jesús. Sí, hasta tenían en la iglesia personas que estaban haciendo cualquier cosa a nivel de... en los relacionamientos, perdón. Se relacionaban con gente, ¿sí? Que ni siquiera se podían llamar cristianos. Les permitían venir a la iglesia y hacer lo que querían. ¿Sí? Primero juzgate vos. Juzga tu vida. ¿Por qué no estoy sano? ¿Por qué no soy próspero? No soy próspero porque no doy. Simplemente eso. Es la cosa más simple. Porque si no, no te va a faltar absolutamente nada. No sé cómo Dios lo va a hacer, pero sé que Dios lo va a hacer. No tengo salud, ¿por qué? Porque no sigo a Jesús. No sigo a Jesús en eso. ¿A quién escucho? Voy a ir al médico.
¿Cuántos de ustedes le duele la cabeza y lo primero que hacen es agarrar una aspirina? Levante su mano, no tenga vergüenza. ¿Por qué no oró? ¿Por qué no soltó una palabra de fe? Te prohíbo, dolor de cabeza, que habites en mi cuerpo. Yo por la llaga del Señor soy sano. Claro. Alguno dijo, pero Dios usa también a los médicos. No, acá dice la palabra de Dios que Dios usa tu fe. Con el tiempo, la iglesia está usando más a los médicos. ¿Sabe cómo usted ve eso? ¿Cuánto hace que no se ve un milagro en la iglesia en este tiempo? Los milagros que se veían en los años 1800, en el siglo XIX, en el siglo XX. Vaya a YouTube, los generales de la fe, y usted puede ver allí, ¿sí?, testimonios como los de Smith Wigglesworth y muchos de ellos, ¿no verdad? Que es un testimonio tras de otro. Y yo escuchaba el testimonio de una persona que fue sanada de apendicitis. Y pensé en mi interior, pero ahora la apendicitis baja la sociedad y ya está. Antes se morían de apendicitis, ahora ya no. ¿Dios usa mal los médicos? No, la iglesia está usando mal los médicos. Porque lo primero que te duele, vas al médico. Y alguien te dijo en la iglesia que Dios usa a los médicos. No, Dios no usa a los médicos, acá dice que Dios usa la fe. Nosotros usamos los médicos. Y cada vez hay menos fe en la iglesia y cada vez la iglesia usa más los médicos. ¿Que Dios tiene misericordia de ti y va a obrar a través de la medicina? Sí. Claro, por misericordia, porque te ama. Pero te dio la fe. Te dio la fe. ¿Cómo resistís entonces la prueba de la fe que va a venir sobre toda la iglesia, ¿sí?, este año, que no viene de Dios, que viene del enemigo, ¿sí?, oyendo la voz de Jesús? Oyendo la voz de Jesús. Vamos a cerrar con Apocalipsis capítulo 3. Apocalipsis capítulo 3. Este es el mensaje a la iglesia de Filadelfia. Esta es la iglesia de fe. De las únicas iglesias o estados espirituales, porque las iglesias son estados espirituales, ¿no verdad? Las 7 iglesias son 7 estados espirituales. Escribe a la iglesia, verso 7, en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre. Esta es la iglesia que abre y cierra puertas, porque Jesús está en ti. ¿Quién tiene que abrir y cerrar puertas? Jesús. ¿Y cómo lo hace? ¿Por medio de ti? No hay otro. Amén. Yo conozco tus obras. He aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Tienes poca fuerza, pero sabe el Dios que tenemos poca fuerza. Un hombre con poca fuerza, pero que guardó la palabra. Para mí es el hombre más admirable que pisó la tierra, con poca fuerza. Pueden decir nombres, a ver. ¿Saben lo que es un hombre con poca fuerza? ¿Sí?
eh, una persona que nada puede hacer. No puede moverse, no puede hacer nada. No tengo fuerza. No tiene voluntad. ¿Quién es? A ver. Dígalo. A ver. Jesús. ¡Ah! Jesús. ¿Un hombre de poca fuerza? Véanlo en la palabra de Dios. Juan 5. No, ponga un dedito ahí porque vamos a volver. Juan 5. Juan 5. ¿Qué dice, pastor? Juan 5. Verso 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. No tengo fuerzas para hacer nada por mí mismo. Yo nada puedo hacer, ni en mi salud, ni en mi economía, ni en mi vida. Nada. Absolutamente nada puedo hacer. Según oigo, así juzgo. ¿Ah? Según oigo, juzgo. Porque yo no tengo fuerza. Yo me juzgo a mí mismo. Y mi juicio es justo, porque es de Dios. Porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Yo tengo poca fuerza. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Nada. Escuche, según oigo de mi Padre, así hablo. Entonces, ¿quién era el pastor de Jesús aquí en la tierra? El Padre. ¿Y Jesús qué hacía? Caminaba según el Padre le decía y según lo que veía del Padre. Las palabras que yo hablo, Juan 14:10, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace la obra. El pastor de Jesús, el Padre. Interesante. De cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, verso 19, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente. El pastor es el Padre. Cuando Jesús fue a Betesda, vio una cantidad de enfermos y sanó a uno solo. Pero si estaban todos enfermos ahí, ¿por qué fue a ese? Porque el Padre se lo dijo. Porque yo nada puedo hacer, yo no tengo fuerza para hacer nada. Yo tengo poca fuerza, yo no niego tu palabra. Ahora, los que tienen fuerza en sí mismos, bueno, sí, yo puedo ir a trabajar, yo soy el que trabajo, bueno, sí, estoy así, sí, voy al médico. Bueno, Dios no puede hacer nada. No te estoy diciendo que no vayas al médico, no me malinterpretes. Te estoy diciendo de que escuches la voz de Jesús. Y si tu fe no es suficiente, anda al médico. Pero el problema es tu fe, no Dios. Si vos no te sanás, el problema no es Dios, es tu fe. Si vos no prosperás, el problema no es Dios, ¿sí? Es tu fe. Porque no escuchás al pastor. Mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. Tenés poca fuerza, pero guardaste mi palabra, le dijo. Volvemos a Apocalipsis capítulo 3. A 3, nuevamente al 3. Yo conozco tus obras, verso 8. Apocalipsis 3:8. He aquí puesto, escuche, delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Escucha, aquellos que van a la iglesia,
¿sí? Que realmente no van a la iglesia. Ellos dicen que van a la iglesia. ¿Mm? Son guiados por Satanás, de esa sinagoga de Satanás. ¿Mm? No quiere decir que la iglesia sea una sinagoga de Satanás, sino que vos vas a la iglesia, pero no vas. ¿Sí? Escuchás, pero no escuchás. ¿Sí? Haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los religiosos, el que no entendió, va a ver tu vida y va a decir, ¿cómo puede ser que este hombre sea próspero, sea de esta forma, sano, ¿sí? Bueno, reconozcan que realmente Jesús está en ti. Muchas personas juzgan los ministerios de prosperidad. Juzgan, porque el pastor tiene mucho dinero, porque el pastor allí, porque el pastor allá. ¿Sí? Pero no se juzgaron ellos. ¿Por qué ellos no tienen? Porque no dan. No estoy negando que algunos hacen negocio de la fe. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo las personas que hablan sin conocer los ministerios de fe y ponen todo dentro de una misma bolsa. ¿Vos sabés si ese ministerio es dador? ¿Si ese hombre es dador o no? ¿Es próspero por qué? ¿Transgiversa la palabra? No. Pero hablás y juzgás, pero vos no le das un peso a nadie. No le das a nadie. Esos van a reconocer que Jesús está contigo. Esa gente va a reconocer que Jesús es tu Dios. Ellos vendrán delante de ti y se darán cuenta. Verso 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran en la tierra. Esto no es un evento que va a suceder, eso está sucediendo. Si bien tiene esta palabra, escatológicamente hablando, tiene un cumplimiento a futuro, pero también tiene un cumplimiento presente, ¿sí? Y tuvo un cumplimiento pasado, ¿sí? Está hablando también del día de hoy, de tu vida. La hora de la prueba que viene sobre todo el mundo. Es hoy también. Es hoy también. El diablo viene a robarte la fe por medio de pruebas. Él te va a hablar a tu corazón, ¿sí? Vos vas a escucharlo y no vas a seguir a Jesús. Porque sí tenés fuerza realmente. Yo tengo fuerza, yo voy a ir al médico, yo esto, sí, bárbaro. Yo puedo prosperar, yo trabajo, soy bueno en lo que hago. Tenés fuerza para vivir. No sos un hombre de poca fuerza que dependa todo de Dios, como Jesús lo hacía. Que predicó todo el día en un desierto y los discípulos dicen, decile que se vayan, que no hay de comer. Y Jesús dice, denle de comer ustedes. ¿Y cómo hacemos eso si hay 2 pancitos y unos pececitos? Tráiganlo acá. Yo nada puedo hacer por mí mismo, sino lo que escucho de mi Padre, eso hago. Aquí están estos pancitos, estos pececitos, Señor, y tienen que comer todos ellos. Amén. Vení, Marcelo, agarra esto, una canasta, quebró los pancitos, los pececitos, vayan y denle de comer a ustedes. Entonces Marcelito agarró la canasta,
le dio unos pedacitos a Gustavo, otros a Mirta, ¿sí? Y ellos iban repartiendo. Metían en la mano y repartían, metían en la mano y repartían, metían en la mano y repartían, metían en la mano y repartían. Yo nada puedo hacer por mí mismo. Nada. Nada. Acá hay unos pesos, vayan que vayan a comprar allá. ¿Y qué van a comprar con esto? Nada. Nada. Seguro, yo gano mucho dinero, o poco, pero mi economía es mi economía. Pienso en mí. ¿Por qué no orás y decís, Señor, ¿a quién querés que yo bendiga? ¿Da y se os dará? Señor, ¿a quién tengo que bendecir para que vos me bendigas? ¿Da y se os dará? He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. 12. Al que venciere yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que tiene oídos para oír, que oiga. Amén. Incline su rostro. Vamos a orar. Sí, Señor. Póngase de pie.